Terus mencet.
เ
mi corazón cuando escuché una voz. Iremos a la casa del Señor. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz. Iremos a la casa del Señor. Tus caminos surcaron nuestros pies, llevándonos a ti, Jerusalén. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz. Iremos a la casa del Señor. De gozo se llenó mi corazón. Pónganla aquí, muchachos. Escuché una voz. Iremos a la casa del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Vamos a comenzar esta nuestra celebración reconociendo nuestra frágil condición pecadora, pues agradeciéndole a Dios también, ¿verdad?, este día. Con gran confianza, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Pidamos a Dios en esta Santa Misa, pues el día de hoy, el barrio de Santo Tomás II, los hermanos guadalupanos, los laicos servidores de la palabra, los custodios del Señor de la Exaltación y el grupo de la preciosa sangre de Cristo. Y pues por todos aquellos que el día de hoy, aunque no son de ningún grupo o del barrio, pues han querido también acompañarnos en esta procesión y entrada de la banda a nuestra comunidad. Oremos. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Bien, vamos a sentarnos, escuchemos la palabra de Dios. Carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por disposición de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, te deseo a ti, Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, la gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio, a mí que antes fui blasfemo y perseguí a la iglesia con violencia. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré
por ignorancia, y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí, al darme la fe y el amor que proviene de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Nuestra vida está en manos del Señor. Nuestra vida está en manos del Señor. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Nuestra vida está en manos del Señor. Bendeciré al Señor que me aconseja hasta de noche, me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Nuestra vida está en manos del Señor. Enséñame el camino de la vida, sacíame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Nuestra vida está en manos del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. Aleluya. Purifica, Señor, mi corazón y nuestra vida. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso guiar un ciego a otro ciego? ¿Acaso no caerán los dos en un mismo hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves en la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Nuestros pecados. Bien, si gustan sentarse un momentito. Toda esta semana hemos estado diciendo en la homilía que Jesús va formando a unos discípulos, va educando el corazón de los que Él llamó para que estuvieran con Él. Hoy Jesús es muy claro y es muy sencillo siempre y profundo en sus enseñanzas. Dice, cuando termine el aprendizaje del discípulo, entonces será como su maestro. ¿Sí? El discípulo sabe muy bien que el maestro le va a enseñar algo. Y el maestro, ¿verdad?, sencillamente expresa y dice lo que él sabe. Y quiere que su alumno lo aprenda y quiere que su alumno incluso después lo supere. Aquí entre ustedes pues hay algunos que son maestros y en alguna ocasión se han encontrado ya no con los niños que le dieron clases, sino tal vez ya con algunos que son pues adultos e incluso algunos que son profesionistas o padres.
Y entonces cuando los alumnos se acercan a su maestro y lo saludan con cariño, ¿verdad? Hola maestro, ¿cómo está? ¿Se acuerda de mí? A veces no es que el maestro no se acuerde de él, sino sencillamente han sido tantos rostros que ha visto a lo largo de su vida, de su enseñanza. Y obviamente pues aquel niño que le diste de verdad clases de cuarto de primaria, quinto, pues ahora es un joven y pues obviamente que la cara cambia, las facciones verdad un poco son diferentes. Y sin embargo al alumno le da gusto mirar a su maestro y decir, mira maestro, ¿usted se acuerda que me dio en cuarto de primaria? ¿Recuerda, verdad, cuando me castigó? Porque también eso nos acordamos los alumnos, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando me castigó? O no sé, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando estaba un poquillo enfermo? Incluso mi mamá le llevó a usted las medicinas para que me las diera. Es decir, todos aquellos gestos que hacen las personas con los más pequeños siempre se quedan grabados en el corazón. Hoy Jesús está enseñándonos discípulos. Hoy Jesús les está hablando, ¿verdad?, al corazón de aquellos que Él ha llamado para que estuvieran con Él. Y por eso dice Jesús, cuando termine su aprendizaje, serán como su maestro. Es decir, si aprendemos de los labios de Jesús, un día podremos lograr, ¿verdad?, lo que Dios puso en el corazón de cada hombre y de cada persona que viene a este mundo. Dios nos hace con una ilusión grande. Dios nos forma y nos crea pensando en nosotros, que somos, ¿verdad? Y claro, y lo somos, lo mejor. Y Dios a lo largo de la vida va formando y educando el corazón. Y Dios a lo largo de la vida va formando y educando a sus discípulos, a ti y a mí. Cada domingo, que es cuando en su mayoría pues nos acercamos a Jesús, cada domingo, ¿verdad? Jesús tiene una temática para ir educando el corazón del discípulo. De manera que al terminar el ciclo litúrgico, el discípulo se haya configurado con su maestro que es Cristo y lo haya ido conociendo a lo largo del año y lo haya ido, ¿verdad?, siguiendo a Jesús a lo largo de ese año litúrgico. Es decir, en la Cuaresma Jesús nos va enseñando que el mal no tiene la última palabra, que aunque nos tienta, nosotros tenemos la última decisión. Y Jesús después irá llamando a discípulos y Jesús después nos hablará en la Pascua y dirá que la muerte no tiene la última palabra, sino la última palabra es resurrección. Después los discípulos tuvieron que aprender a estar sin Jesús, un Jesús físico, porque Jesús ha sido, ¿verdad?, elevado al cielo, Jesús se fue al cielo. Y entonces los discípulos se quedan, ¿y qué vamos a hacer si Jesús no está? Somos una comunidad de discípulos, pero no sabemos cómo lo vamos a lograr. Y Jesús, a través de las apariciones de 50 días, va, ¿verdad?, diciéndoles, no están solos. Y aunque físicamente ya no me verán, enviaré mi Espíritu para que vaya guiándolos y formándolos. El Espíritu Santo que mi Padre les enviará. Es un Jesús que nunca se va de su iglesia y es un Jesús que a diario forma, educa y abraza a los discípulos. Y un discípulo, así como un niño educa, ¿verdad?, a su maestro, el niño siempre recibe de lo que se le da. Y cuando recibe lo que se da, pues él agradece. Es decir, bueno, aprendí este año a sumar, aprendí este año a dividir, aprendí este año, ¿verdad?, a leer un poquito más. O sea, cada año hay un logro. El discípulo también en la vida. Es decir, bueno, este año, ¿verdad?, Jesús me ha sido o me he sentido muy, muy acompañado por Él. En este año, ¿verdad?, me he sentido, pues en muchas ocasiones, por las circunstancias que tal vez vives, me he sentido muy acariciado por Jesús. Y así, ¿no? Cada uno tendrá su propia experiencia y tendrá su propia, ¿verdad?, idea de ese Dios que camina con nosotros. Hoy Jesús, ¿verdad?, dice, cuando el discípulo termine su aprendizaje, será como su maestro. Ojalá que Jesús pues, nos vaya enseñando, educando, guiando y dándonos esa fuerza que necesitamos para llegar a ser como nuestro maestro, que es Él, que es Jesús, maestro de vida, más que un maestro de vida, nuestro Salvador, aquel Dios que camina con los hombres en medio de ellos y les hace, ¿verdad?,
llegar a la vida eterna. Pues que Jesús, nuestro Maestro, un día nos haga, ¿verdad?, unos discípulos grandes y buenos y nos haga un corazón semejante al suyo. Que así sea. Si gustan ponerse de pie, por favor. Hermanos, invoquemos a Dios nuestro Padre y después de cada petición digamos: te rogamos, óyenos. Por tu santa Iglesia, por nuestros hermanos enfermos, por las personas que están preocupadas, por los que viajan, los migrantes, los prisioneros y los que necesitan el auxilio divino. Oremos por todos aquellos que son parte de nuestra comunidad parroquial, sea que estén aquí o estén lejos por trabajo, por enfermedad o por estudio. El Señor les conceda lo que necesitan. Oremos. Y por nosotros que estamos aquí, Dios nos conceda su auxilio siempre. Padre bueno, tú conoces el corazón de tus hijos, sabes de sus ilusiones, concede cuanto te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Pues vamos a presentarle a Dios nuestro trabajo y ofrendas, si gustan sentarse. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestras vidas, en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas
como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestras vidas, en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Estos dones son el signo del esfuerzo de unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestras vidas, en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Estos dones son el signo del esfuerzo de unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Hermanos, oren para que este sacrificio mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de paz, concédenos honrar de tal manera estos dones a tu divina majestad, que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu Hijo amado, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven las criaturas, con justicia te alaban los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Permite que nos unamos a sus voces para cantar el himno de tu gloria. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Jesús, en la víspera de su muerte, sentado a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Al terminar la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, lo pasó a sus discípulos, dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Señor, acuérdate de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa León, nuestros obispos Carlos y Armando, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. No te olvides de nuestros hermanos que duermen en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. De todos los males, líbranos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos en Cristo, dense un saludo de paz. La paz del Señor, la paz, la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que tu cuerpo y tu sangre, Jesús, guarde, nos guarde. Racimo que corta el viñador se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con
Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Pues el día de hoy llegó pues la banda. Creo que también el día de mañana nos acompañará, si Dios lo permite, pues en el recorrido. El día de hoy, pues agradezco, ¿verdad?, al barrio que le ha tocado la procesión o encabezarla. A diario ha estado viniendo un barrio y algunos de los grupos parroquiales. Esto es un gesto bonito, ¿verdad?, de cada uno de ellos. Hoy, pues agradezco a el barrio de Santo Tomás II, a los hermanos guadalupanos, los laicos servidores de la palabra, los custodios del Señor de la Exaltación y de la preciosa sangre. El día de mañana, si Dios lo permite, pues haremos también nuestra procesión. Le tocará a los coros parroquiales, asociaciones, grupos apostólicos, cargueros, fieles en general, y pues la entrada de la banda, pues a la comunidad también. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, con el auxilio divino podemos marchar en paz. Gracias por su presencia y que pasen todos una bonita noche. No creo que nos podamos ir con el agua, ¿verdad? Pero pues que entre la banda entonces.